Buen día. El día de hoy veremos el amplificador diferencial y veremos también el amplificador de instrumentación. En la parte de la derecha podemos ver lo que es un diagrama del amplificador diferencial, que también se le conoce como sustractor de voltaje. ¿Por qué? Porque si tenemos dos señales exactamente iguales en ambas terminales, sea E1 y E2, si son exactamente iguales, el resultado o el voltaje de salida será cero exactamente. Si son diferenciales, entonces mi amplificador diferencial va a amplificar esa señal. Entonces su principal aplicación es eh, amplificar señales diferenciales, ya sea señales de sensores, por ejemplo, ¿no? En comunicaciones. Y a su vez rechazar las señales que sean en modo común, que aquí lo estamos considerando como si fuera un ruido, ¿no? O sea, son señales que no deseamos. Como ya lo mencionamos, este rechaza señales en modo común, por lo tanto se utiliza en terminales de comunicaciones, en líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque aquí se pueden producir señales en modo común que no deseamos nosotros, ¿sí? Esto debido a inducción de fuentes externas. Y bueno, esto también me permite eh, restar dos señales, o sea, no necesariamente tienen que darme cero, no tienen que ser necesariamente señales en modo común para que tenga yo cero, sino que yo también puedo restar señales, ¿sí? De diferentes magnitudes. Para poder hacer, o al momento de crear yo este circuito, de implementar este circuito, este debe de cumplir con ciertos requerimientos, que es lo que vamos a ver a continuación. Primeramente, lo que es el factor de rechazo en modo común, que bueno, yo tengo entendido que ya lo conocen, pero si no, lo vemos rápidamente. Bueno, el factor de rechazo en modo común es precisamente este pequeño término de aquí, CMRR, o en inglés que sería Common Mode Rejection Ratio, ¿no? En este dijimos que tiene que ser muy alto, idealmente pues es infinito, y si este es muy alto, entonces cuando mis dos señales de entrada son iguales, el voltaje de salida idealmente son 0 volts. Como ya lo mencioné, idealmente este factor de rechazo en modo común tiene que ser una figura infinita o tiene que ser infinito, ¿no? Eh, en el mundo real, obviamente, no vamos a tener un CMRR infinito. Entre más alto, significa que mi amplificador diferencial funciona mejor. Este está afectado obviamente por las resistencias que están conectadas a mi amplificador diferencial y por el mismo amplificador operacional. Entonces, este está definido como la ganancia diferencial, bueno, el cociente de la ganancia diferencial del circuito y la ganancia en modo común del circuito. Eh, Aquí vamos a tener tres diferentes factores de rechazo en modo común. Uno que es o que está en función de las resistencias que estén conectadas. Otro del amplificador operacional que estemos utilizando, que va a cambiar de acuerdo de un amplificador a otro. Y ese lo vemos comúnmente en la hoja de datos del amplificador operacional. Y por último, el total, ¿no? Que ya está en función de ambos factores. Entonces, si estamos hablando del factor de rechazo en modo común de la resistencia, pues eso está en función de las resistencias que nosotros conectemos. Aquí X, la X tiene que ver con la tolerancia de las resistencias. Y bueno, aquí este pequeño párrafo me dice que se pueden alcanzar valores altos de CMRR a recortar y limar las resistencias que vamos a utilizar, ¿no? Esto para hacer más pequeña la tolerancia. Es un pequeño truco que se suele usar en muchas ocasiones. Recortan las terminales, las patitas de las resistencias y las liman.
y luego les ponen algún recubrimiento, barniz, por ejemplo, transparente de uñas. Y con eso yo bajo la tolerancia de las resistencias. También se recomienda utilizar valores, bueno, es deseable utilizar valores de resistencia altos. Sin embargo, estos pueden tener efectos no deseados. Eh, ya dijimos que los amplificadores operacionales en realidad no funcionan o no tienen un ancho de banda infinito. Entonces, en algún momento la frecuencia o las altas frecuencias de mis señales, yo no voy a tener el resultado deseado, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para tener una impedancia de entrada muy grande? Eh, en vez de utilizar resistencias muy grandes, pues reemplazo esas resistencias por amplificadores operacionales. Ya dijimos que idealmente esos tienen impedancia de entrada muy alta, ¿sí? Que idealmente tiende a infinito. Entonces, en lugar de usar resistencias, pues utilizo amplificadores operacionales. Aquí yo tengo esta configuración, por ejemplo. Sin embargo, también se puede utilizar seguidores de voltaje simplemente para incrementar esa impedancia, ¿no? Aquí por lo pronto yo utilizo esta configuración, que es una variable del amplificador diferencial, que si se fijan bien, el amplificador diferencial en sí está en la parte derecha del circuito, ¿no? Entonces, esta parte de aquí. Tengo mi amplificador diferencial, el otro simplemente me sirve para incrementar esa impedancia. Sin embargo, el voltaje de salida pues va a variar la forma en que lo calcule. ¿Cómo? Bueno, yo voy a tener un voltaje de salida de ese primer amplificador a 1, que es esta ecuación que yo tengo aquí, ¿no? Y voy a tener un voltaje de salida, digamos, del segundo amplificador, que aquí se fijan bien está conectado también como un amplificador no inversor, que esta es su ecuación. Aquí yo puse el factor menos R2 sobre R1 porque después del primer amplificador pues sigue la siguiente configuración. Al final mi voltaje de salida pues simplemente es la suma de estos dos voltajes de salida supuestos, ¿no? Al sustituir valores pues yo obtengo esta ecuación al final, donde en la parte donde está el término E1 simplemente distribuyo ese término R2 sobre R1, factorizo y obtengo este resultado al final. Aquí en el circuito yo tengo una resistencia variable R3, que esta es opcional, o sea, no necesariamente tiene que llevar esa resistencia, pero me sirve a mí para programar un rango de ganancias. Entonces, si yo decido agregar esa variable R3, mi voltaje de salida va a cambiar, o sea, va a cambiar ligeramente. Y voy a tener esta ecuación al final, agregando esa resistencia R3. Y bueno, aparte de estas configuraciones, configuraciones utilizando amplificadores operacionales, como el 741, ¿no? De propósito general. Pero existen otras configuraciones que utilizan lo que es el amplificador de instrumentación en un solo, bueno, estos dos o tres configuraciones diferentes ya en un circuito integrado que ustedes pueden comprar. La única desventaja entre utilizar los amplificadores operacionales para hacer esa configuración y comprar el circuito integrado ya hecho, o sea, el amplificador de instrumentación, pues sería el costo. Mientras que un amplificador de propósito general cuesta alrededor de 10 pesos y ustedes utilizarían, por ejemplo, para esta configuración tres amplificadores operacionales, les costaría alrededor de 50 pesos tal vez construir el circuito o armar su circuito. El amplificador de instrumentación pues varía el precio, ¿no? Dependiendo de las características, pero estarían entre 75 o 70 pesos más o menos hasta, no sé, 250, 300 pesos o más caros, ¿no? Dependiendo de la aplicación y cuál es el que vayan a utilizar. Entonces, un ejemplo, voy a poner aquí la hoja de datos.
es el INA 122, que también, se fijan bien, es un amplificador, es un circuito integrado pequeño de 8 pines, donde su diagrama pues es el amplificador diferencial, como lo pueden ver ustedes aquí, y mi voltaje de salida, vamos a ver si se ve bien. Mi voltaje de salida pues sería la diferencia entre el voltaje de entrada o entre los voltajes de entrada en las terminales, ¿no? Si yo tengo una señal en modo común, aquí básicamente, bueno, me da todas las especificaciones. Se acercaría a 0 volts y hasta un máximo de 0.1 volts para mi señal en modo común. El voltaje de salida yo lo calculo como la resta o la diferencia entre los voltajes en las terminales de entrada por una ganancia. La ganancia, aquí me dicen cómo calculan ellos la ganancia, que es 5 más 200.000 entre mi resistencia RG, ¿no? Que es la resistencia que me va a definir mi ganancia. Y que esta ganancia pues puede ir desde 5 hasta, bueno, es lo que tenemos aquí precisamente, desde 5 hasta 10.000. Entonces tengo un amplio rango de ganancias, ¿no? Aquí yo puedo colocar, por ejemplo, un potenciómetro para estar eh, o para calcular yo ya un rango de ganancias y no tener que estar cambiando resistencias constantemente. O puedo yo calcular una resistencia en específico para una ganancia específica, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Mi corriente de entrada pues también va a ser muy pequeña. Aquí dice que es aproximadamente 60 microamperes, que sí, en efecto es una corriente de entrada muy pequeña, ¿no? Casi cero. Se puede alimentar con una sola fuente de alimentación, que puede ir desde 2.2 hasta 36 volts, o si se requiere se puede colocar una fuente de alimentación bipolar, ¿no? Voltajes positivos y negativos, y seleccionar un nivel de voltaje que yo quiera. ¿Y cómo es que se utiliza? Bueno, estas son las terminales de salida, ¿no? Entonces prácticamente yo simplemente tengo que conectar las terminales, por ejemplo, de un sensor, las terminales diferenciales, y calcular mi resistencia para la ganancia que yo quiera, y colocar la resistencia externa, conectar una resistencia, y ya de ahí conectar el voltaje de salida a donde yo quiera conectarlo. Entonces esta es la manera en que funciona mi circuito. Obviamente no olvidar lo que son las terminales de alimentación, que son la 7 y la 4, y la terminal de referencia, ¿no? Que es la 5, que aquí me dicen que la tengo que conectar a tierra. Y bueno, aquí estoy. Hay algunos amplificadores de instrumentación que normalmente tienen una tabla con valores de resistencia y valores de ganancia, que he estado buscando aquí en la hoja de datos de este amplificador de instrumentación, pero parece que no están. Aquí simplemente me dan la forma de calcular la ganancia con diferentes resistencias, pero no debe de haber ningún problema. Si yo quiero calcular, por ejemplo, una ganancia de 50, pues ya tengo yo la fórmula para mi ganancia. Entonces simplemente reemplazo la ganancia por 50 y despejo lo que es la resistencia RG. De esa manera pues yo puedo colocar la resistencia que yo calcule, ¿no? O una aproximada si es un valor comercial, ¿no? Y hasta aquí termina lo que son amplificadores diferenciales y el amplificador de instrumentación. Bueno, ya nada más para terminar, este es nada más un amplificador, el el INA 122. Voy a colocar otro que sirva de ejemplo, ¿no? Para que no se quede nada más con este. Este es, por ejemplo, el AD620. Este también es un amplificador de instrumentación de baja potencia y es de bajo costo. Supuestamente es barato. Sin embargo, estos cuestan aproximadamente 200 entre 200 y 300 pesos. Eh, si estos son los baratos, pues los más caros obviamente cuestan muchísimo más, ¿no?
pero tiene más o menos mismas características. Por ejemplo, su corriente de entrada máxima es de 50 perdón, su voltaje de entrada 50 microvolts, es un pequeño offset nada más, y la corriente pues es de 1 nanoampere o máximo, que es prácticamente cero, ¿no? Para nosotros. Digo, sí hay que tomarse en cuenta, pero es 1 nanoampere, que es muy pequeño. Aquí tenemos otros que es, como si ya están más adelantados, más actualizados, ya nos dan una lista, ¿no? Nos dice su diagrama que es el que vimos en la última configuración, ¿sí? Una etapa diferencial, una etapa de sustractor. Y nuestro circuito integrado, pues simplemente igual nada más tiene 8 terminales, 8 pines. 2 son para las terminales de entrada, 2 para alimentación, 1 de salida y 2 para colocar la resistencia de ganancia. Y vamos a buscar, o vamos a ver cómo se calcula esa resistencia de ganancia, cómo calculo las ganancias. Y precisamente aquí en la sección de ganancia me dice la fórmula para calcular la ganancia para este circuito. De la misma manera, aquí difiere un poco la fórmula, pero yo puedo colocar una ganancia que yo quiera, o sea, la que a mí me interese, y simplemente despejo la resistencia RG, que es la de mi ganancia. Este, al igual que el otro, parece que no tiene una tablita con las resistencias y ganancias. Parece que no. Parece que no, pero bueno, estos son dos ejemplos de dos amplificadores de instrumentación. Ambos más o menos tienen el mismo costo. Y comparado con la configuración que vimos al final con amplificadores operacionales de propósito general, sí incrementan bastante los costos, pero la simplicidad con que se implementa, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el tiempo recortado, pueden utilizar este amplificador de instrumentación, que aparte eh, es más robusto que los otros, ¿no? Manejan el ruido, las señales de ruido de mejor manera y son obviamente más rápidos que uno de propósito general. Aquí, por ejemplo, tenemos una configuración, un ejemplo de una configuración para distintas ganancias que nosotros querramos, ¿sí? O es un circuito de prueba, básicamente. Y hasta aquí termina lo que es. De hecho, si ustedes siguen viendo la hoja de datos, perdón, antes de terminar, ahora sí, eh, tenemos lo que es la ganancia y tenemos lo que es la resistencia, nada más, y ya tenemos nosotros el valor para la ganancia. Entonces, este detalle no lo había hecho, es un buen detalle de estos del fabricante, ¿no? De Analog Devices. Y pues pueden seguir viendo para ver qué más hay, ¿no? Este es por ejemplo, una configuración que se utiliza muy comúnmente con los amplificadores, que es un puente Wheatstone, donde pueden conectar resistencias y un sensor, dos sensores o todos los sensores, ¿no? Todas las resistencias, sensores resistivos. Calculan o conectan las señales diferenciales, que son los extremos del puente, a un amplificador de instrumentación y obtienen eh, un voltaje amplificado de este sensor, de la salida de sensores.